Bienvenidos a este tercer tramo de esta segunda videoclase. El objetivo de la misma va a ser directamente empezar a tratar de comprender un poquito la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos, puesto que en nuestra materia lo que más nos va a interesar son las ondas electromagnéticas y ese va a ser el medio por el cual se van a propagar. Así que bueno, vamos a meternos primero entonces con lo que se denomina campo eléctrico. Para eso vamos a hacer cierto repaso de algunos conceptos de electricidad y después vamos a continuar. Entonces vamos a comenzar con campo eléctrico. La naturaleza de la energía eléctrica ya lo hemos hablado y lo hemos trabajado. Proviene de cuerpos en los cuales sus átomos han perdido estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del átomo sabemos que tenemos en su núcleo unas partículas llamadas protones, aparte de otras muchas que hay formando parte del núcleo, y sabemos que alrededor, muy cerquita de ese núcleo, en el espacio que lo rodea, tenemos otras partículas llamadas electrones. ¿Sí? Sabemos que un átomo en estado de equilibrio tiene la misma cantidad de protones en su núcleo que de electrones orbitando alrededor. Estas partículas, no el resto de las que también tiene el átomo, estas partículas son de las que proviene la energía llamada energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad entre ellas de generarse fuerzas, ¿sí? O sea, entre pares de estas partículas, entre protones, entre electrones o entre un protón y un electrón, se generan fuerzas. Cuando son partículas del mismo tipo, esas fuerzas actúan sobre una misma recta dirección y este protón que está acá le genera a este otro una fuerza que lo empuja a alejarse de él. Y este protón que está acá le genera al primero una fuerza que también lo empuja a alejarse de él. Ambas fuerzas eléctricas, ¿sí?, son iguales en intensidad, o sea, la intensidad de la fuerza que un protón le genera al otro es igual a la intensidad que el otro también le genera a él. Entre electrones va a pasar lo mismo, se van a generar fuerzas donde cada electrón va a empujar al otro a que se aleje de él. Lo va a repeler, o sea, fuerzas de repulsión. Pero cuando las partículas son diferentes, se van a generar entre sí fuerzas de atracción. Vamos a poner todo como tiene que ser. Bien, entre ellos se van a generar fuerzas, pero de atracción, que también van a ser de la misma intensidad. O sea, el electrón le va a generar al protón una fuerza que lo empuja hacia él, y el protón le va a generar al electrón una fuerza que también lo va a empujar hacia él. Ambas fuerzas van a actuar sobre la misma recta dirección y van a ser de la misma intensidad. O sea, la intensidad con la cual se van a empujar va a ser la misma. Bien, a estas fuerzas se las llama fuerzas eléctricas, ¿sí? Y cómo estas fuerzas, si actúan sobre otro cuerpo, como en este caso estaría pasando de un protón sobre otro protón, o de un electrón sobre otro protón, o de un protón o un electrón sobre una partícula contraria, si actúan sobre un cuerpo,
van a poder generar un trabajo, o sea, le van a poder generar un cambio a ese cuerpo. Por lo tanto, protones y electrones, al tener la capacidad de generar fuerzas eléctricas, se va a decir que tienen energía. ¿Qué tipo de energía? Van a tener energía eléctrica. ¿Esto por qué? Porque tienen la capacidad de generar trabajo a partir de la aplicación o de la acción de fuerzas eléctricas que ellos mismos producen. ¿Está bien? Tienen la capacidad de generar trabajo cambio sobre otros cuerpos por poder generar fuerzas eléctricas. Bien, ahora, en general, entonces, si nosotros prestamos atención, en este átomo que dibujamos acá, los electrones se van a estar generando fuerzas de repulsión entre sí, los protones también. No se van a separar los protones más allá de las fuerzas de repulsión que entre ellos se generan debido a que están metidos adentro del núcleo y ese núcleo está todo cohesionado por otra fuerza mucho más intensa que es la fuerza nuclear, que la generan otras partículas subatómicas. Y los electrones tampoco se van a ir más allá de sus movimientos alrededor del núcleo, salvo que haya una fuerza externa que los desequilibre, porque si bien entre ellos se generan fuerzas de repulsión, tienen una muy fuerte fuerza de atracción por parte del núcleo, que está repleto de protones. Entonces, mientras un átomo está equilibrado, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, ese átomo se lo considera eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque las fuerzas de sus partículas subatómicas con carga eléctrica, o sea, la cantidad de protones y de electrones que tenga, tiene acción, si este es mi átomo, ¿sí? Acá adentro tengo mis electrones, tengo mis protones, tengo el núcleo, ¿sí? Llega esa fuerza eléctrica, si el átomo está equilibrado, llega a tener la posibilidad de actuar con importancia hasta cercanías muy próximas del átomo. Por eso lo que ocurre es que quizás son esas mismas fuerzas eléctricas las que hacen que este átomo se vincule con otro átomo, ¿sí? Y termine formando, no sé, una molécula de algún material. ¿Sí? Este tiene también su fuerza eléctrica que actúa hasta cercanías muy próximas de él. Acá se produce una interacción eléctrica y los dos quedan formando una molécula. ¿Sí? O sea, es la energía eléctrica la que mantiene cohesionado al universo, a la que permite la formación de cuerpos, los cúmulos de materia. Ahora bien, ¿cómo es esa fuerza eléctrica? Esa fuerza eléctrica, la intensidad de esa fuerza eléctrica depende de una constante K que va a depender del medio, o sea, del material que haya en el espacio que rodea a quien la genera esa fuerza eléctrica, y después va a depender de la cantidad de carga que haya acumulada en los dos cuerpos que se están generando fuerzas mutuamente de tipo eléctrico y del cuadrado de la distancia que los separa. A ver, vamos a tratar de interpretar un poquito esta expresión, que es la expresión de la que se denomina ley de Coulomb.
¿sí? Esta expresión que está ahí es la que se denomina ley de Coulomb. Yo tengo un cuerpo y digo que tiene carga eléctrica. Entonces a este cuerpo 1 digo que tiene una carga eléctrica Q sub 1. ¿Sí? ¿Qué es esa carga eléctrica Q sub 1? Vamos a ponerlo por acá. Es la carga eléctrica, carga de energía eléctrica del cuerpo 1. ¿Sí? ¿Qué es eso? Nosotros dijimos que las fuerzas eléctricas, si el átomo estaba equilibrado, actuaban de manera importante hasta lugares muy cercanos de la superficie de ese átomo, del exterior de ese átomo. Pero ¿qué pasa cuando yo a un átomo le quito electrones o le agrego electrones y rompo ese equilibrio entre la cantidad de electrones y cantidad de protones? Lo que ocurre es que esa fuerza eléctrica que estaba equilibrada en el interior del átomo empieza a actuar con más intensidad y a mayor distancia. Por lo tanto, hablar que un cuerpo tiene una carga de energía eléctrica, eso quiere decir que de alguna manera tiene capacidad de generar fuerzas eléctricas porque tiene un desequilibrio entre su cantidad de protones y de electrones. Entonces, ¿a qué va a equivaler la cantidad de carga de energía eléctrica de un cuerpo? Va a ser equivalente, vamos a ponerlo acá, va a ser equivalente y proporcional al desequilibrio entre su cantidad de protones respecto de electrones. O sea, un cuerpo que tiene igual cantidad de protones que de electrones se lo considera neutro eléctricamente. Si tiene más cantidad de protones que de electrones, se lo considera con carga eléctrica positiva. ¿Cuánta? Tanta como sea la diferencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Tanta como protones de sobra haya respecto de electrones. ¿Sí? Y si yo tengo que la cantidad de protones es menor que la cantidad de electrones, entonces se dice que tiene carga eléctrica negativa.
¿Cuánta? Tanta como electrones de sobra haya respecto de protones. Bien, vamos a recordarlo por si acaso, que estos desequilibrios siempre van a ser, pero siempre van a ser estos, porque el cuerpo perdió o ganó electrones. ¿Está claro? O sea, en ningún momento los desequilibrios en cuanto a la cantidad de protones y electrones de todos los átomos que forman un cuerpo se dan porque uno haya manipulado protones. En ningún momento uno quitó protones o agregó protones. No, los protones están muy atados a los núcleos de los átomos y meterse con los protones implica meterse con otro tipo de energía que la energía nuclear. Por lo tanto, cuando uno habla de energía eléctrica son todos fenómenos de manipulación de electrones. ¿Está? Entonces, una forma de medir la carga eléctrica de un cuerpo, vamos a ponerlo acá, medir la carga eléctrica habitualmente se la denomina con la letra Q minúscula, Q de un cuerpo es medir ese desbalance. Entre electrones y protones. Bien. Ahora, ¿en qué unidad se mide? Hay una unidad, ¿sí?, que es el electrón-volt. ¿Sí? Esto es una unidad de medida de carga eléctrica. ¿A qué equivale el electrón-volt? A una diferencia de un electrón de sobra a un electrón de falta. ¿Sí? O sea, si la carga eléctrica de un cuerpo Q es igual a menos un electrón-volt, ¿esto qué quiere decir? Le sobra un electrón. Respecto de la cantidad de protones, ¿no? O, ¿sí? Esto estamos dando ejemplos para poder hacernos una mejor idea. Si la carga eléctrica de un cuerpo es igual a más 5 electrón-volt, entonces le faltan 5 electrones
respecto de protones. O sea, el electron volt mide directamente o me indica directamente si me sobran electrones o protones, y directamente su numerito me está indicando cuántos electrones sobran o cuántos electrones faltan. Esta unidad de medida de carga eléctrica o de desbalance de carga eléctrica es muy chiquitita para los fenómenos naturales que habitualmente uno después estudia. Es muy cómoda en química, donde de repente yo analizo cuántos electrones ganó o perdió un átomo en una reacción química. Pero cuando yo analizo un cuerpo masivo compuesto por miles de millones de átomos, que tiene carga eléctrica, habitualmente sus miles de millones de átomos, muchísimos, la mayoría de ellos quizás perdieron electrones o ganaron electrones. Por lo tanto, tendría que estar hablando de una cantidad de electrones tan grande de sobra o de falta que el electron volt me queda como muy chiquitita como unidad de medida. Entonces es ahí donde aparece otra unidad de medida, que es el Coulomb. ¿Sí? Esto también es una unidad de medida de carga de energía eléctrica. ¿Y a qué equivale? Equivale a la falta o sobra, depende, de 6,28 por 10 a la 18 electrones. ¿Está? O sea, si la carga de un cuerpo Q es de más un Coulomb, entonces le faltan 6,28 por 10 a la 18 electrones. Eso está en notación científica. Vamos a hacer un repaso. Es decir que tengo 6. Acá estaría la coma. 2, 8. Y después tendría 0, 0, 0 y así. Hasta tener al lugar donde realmente está la coma, ¿sí? Tener 18 posiciones. Fíjense qué cantidad grande de sobra o falta de electrones equivale a un Coulomb. ¿Está? Vamos a otro ejemplo. Si Q de un cuerpo es igual a menos 3 Coulomb, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Le van a sobrar 3 por 6,28 por 10 a la 18 electrones. ¿Se entiende? Bueno, habitualmente
El Coulomb es la unidad de medida de carga eléctrica que va a ser cómoda para los fenómenos que nosotros vamos a trabajar en telecomunicaciones, en teoría de circuitos, en las materias que habitualmente hacen que nos encontremos. Por ejemplo, si a mí me dicen que circula una intensidad de corriente eléctrica de 1 ampere, el ampere es Coulomb sobre segundo. Por lo cual, si a mí me dicen que esa corriente circula por un conductor, ¿sí? Me dicen que por acá está circulando una corriente de 1 ampere, significa que si yo agarro, imagino que tengo ahí una pared plana, ¿sí? A esa sección, a cada sección que yo pueda indicar de este conductor, la atraviesan por segundo 6,28 por 10 a la 18 electrones en cada segundo. ¿Sí? Esto es, ¿qué es lo que ocurre con esa parecita? La atraviesa. ¿Sí? Un poquito como para dar un ejemplo de imaginar, que nos podamos imaginar algunos de los fenómenos de los cuales ya ustedes han hablado más de una vez, y por eso esto también alguna vez algo hemos explicado. Bien, volvemos a la ley de Coulomb que habíamos mencionado hace un rato atrás. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb, dijimos, a nosotros nos indicaba, en caso de tener dos cuerpos, uno con una cantidad de carga 1 y otro con una cantidad de carga 2, ¿qué fuerza se iban a generar entre sí? Si estos cuerpos, supongo, tienen cargas eléctricas de diferente tipo, ¿sí? El cuerpo 2 le va a generar al cuerpo 1 una fuerza, ¿sí? Eléctrica. Esta es la fuerza que el cuerpo 2 genera sobre el cuerpo 1, una fuerza eléctrica de atracción hacia él. Y el cuerpo 1 le va a generar al cuerpo 2 una fuerza eléctrica que también lo va a empujar hacia él. La intensidad de esas dos fuerzas eléctricas es la misma, o sea, el módulo, el largo de ese vector en el gráfico, es la misma. Y medio habíamos ya escrito la formulita, equivale a una constante K por la cantidad de carga eléctrica del cuerpo 1 por la cantidad de carga eléctrica del cuerpo 2 sobre el cuadrado de una distancia que no es más que la distancia que los va a separar. Bien, esta constante K se llama constante electrostática. Y como es una constante, es un valor fijo que depende del medio material.
¿Está bien? ¿Qué es el medio material? Y es lo que hay acá en el medio. ¿Qué hay ahí? Aire, vacío, no sé, madera, cemento, plástico, ¿sí? Depende de lo que haya ahí, del espacio que rodea a todo esto, qué materia hay. ¿Está bien? A esa constante K se la puede obtener en tablas. ¿Está bien? O sea, está tabulada. Uno sabe que ahí está el vacío, va a una tabla, busca cuánto vale K para el vacío y tiene el número, el numerito que tiene que colocar ahí adelante. ¿Está bien? Q1 y Q2 es la carga eléctrica de ambos cuerpos de cada cuerpo, la carga eléctrica de cada cuerpo, ¿sí? Y está medida esa carga eléctrica en coulombs. ¿Está bien? Y D es la distancia que separa los cuerpos. ¿Sí? Y esa distancia se va a medir en metros. ¿Está bien? Ahora, ¿qué unidades va a tener K? Ustedes piensen que la intensidad de fuerza eléctrica va a dar en una unidad que es el newton. Si yo me fijo y pongo unidades, vamos a reservar acá el espacio de unidades para K. ¿Está bien? Acá estarían las unidades de K. Yo cuando pongo algo entre corchetes, lo que hay adentro son unidades. Acá que tengo las unidades de la carga 1, coulombs. La unidad con la que mido la carga 2, coulomb. Sobre la unidad con la que mido la distancia, metro, que está al cuadrado. ¿Está bien? Y todo esto, dije, me tiene que dar en newton. Así que cuando vayan a las tablas se van a encontrar que K tiene un valor de unidad. Tiene como unidad una unidad que me tiene que dar newton y que tiene que de alguna manera cuando multiplica a todo esto otro anular a esos coulomb y anular ese metro al cuadrado que está ahí abajo. Así que tengo que tener un metro cuadrado acá arriba que anule al metro cuadrado abajo y un coulomb al cuadrado acá abajo que anule al coulomb de arriba. Eso va a hacer que me dé en newton. Por lo tanto, esto que tengo acá es la unidad de la constante electrostática que va a ir ahí. Esto es la unidad de D. De la distancia, ¿sí? Esto es la de K. Y esto es la unidad de la cantidad de carga del cuerpo 1 y este coulomb que está acá es la unidad de la cantidad de carga del cuerpo 2. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá arriba? Que la intensidad con la que se van a repeler o atraer dos cuerpos con carga eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de desbalance eléctrico que hay entre ambos cuerpos. ¿Sí? Vamos a anotarlo
con otro color, vamos a anotar acá, color verdecito claro. Esta intensidad de carga que está acá, ¿cómo es? Es directamente proporcional a la cantidad de desbalance eléctrico o de carga eléctrica, vamos a poner, entre ambos cuerpos ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuanto más carga eléctrica haya, tanto en un cuerpo como en el otro, acumulada, más grande va a ser la fuerza con la que se van a atraer o se van a repeler. Cuanto menos cantidad de carga eléctrica haya, cuanto menos desbalance haya entre ambos cuerpos de carga eléctrica, de una manera más débil se van a atraer o se van a repeler. Y es inversamente proporcional a la distancia que los separa, al cuadrado de la distancia que los separa, al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Esto qué quiere decir? Los dos cuerpos con la misma cantidad de carga eléctrica cada uno, cuanto más lejos estén, más débil van a ser las fuerzas de atracción o de repulsión que se van a generar. Cuanto más cerca estén, más intensas van a ser esas fuerzas de atracción o de repulsión que se van a generar mutuamente. ¿Está bien? Bueno, espero que se entienda hasta acá. Vamos a cortar acá este tercer tramo para que no se haga tan largo, con la intención de que este tercer tramo de alguna manera deje en claro sobre todo el fenómeno que describe la ley de Coulomb. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo tramo.